Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las clases de los torrepecines de esta semana. Vamos a hacer un video medianamente, relativamente corto. Sí, vamos a tocar simplemente las partes más puntuales de lo que habíamos trabajado. Recuerden que esta es semana doble, así que he tratado de avanzar más de la mitad, pero nos queda un poquito por avanzar de cada una de las partes. ¿Ok? No se olviden que esta semana que viene tenemos nuestra práctica calificada. Así que por favor estén repasando. Pero ahora mismo nos vamos a centrar en lo que podríamos tener para el ETI que se nos viene en esta semana número 4, ¿no? Que ya es mitad del bimestre, ¿pueden creerlo? No, es el ETI de la mitad del bimestre, ya viene la mitad del bimestre. A ver, repasamos lo que habíamos visto en física. En física creo que estaba la cosa bastante, no sencilla, pero sí puntual, ¿no? Habíamos hablado de triángulos de fuerzas para objetos que están en estática, ¿no? Habíamos comentado que la suma de fuerzas, y eso lo habíamos visto la semana pasada, sobre un objeto que está en equilibrio tiene que ser cero, ¿no? Es decir, la suma de fuerzas, recuerden que nosotros habíamos llamado resultante a la suma de fuerzas, ¿no? Toda suma de fuerzas es la fuerza resultante. En este caso habíamos dicho que la fuerza resultante sobre un objeto tiene que ser cero para que esta fuerza resultante o para que este objeto se diga que está en equilibrio, ¿cierto? Sí. Ya eso es lo que habíamos comentado sobre las fuerzas resultantes. Y también habíamos visto pues que fuerzas a la derecha eran igual a fuerzas a la izquierda, fuerzas para arriba igual a fuerzas hacia abajo. Pero cuando nosotros vimos el método de paralelogramo tiempo atrás y decíamos que la fuerza resultante era cero, eso era en el método de que poníamos inicio con final, inicio con final, inicio con final los vectores, ¿no? Si yo tengo tres fuerzas, tres vectores, la fuerza es un vector, tengo tres fuerzas que actúan sobre un objeto y estas fuerzas deben sumar cero, entonces cuando yo las coloque inicio con final, inicio con final, inicio con final, estas fuerzas deben formar una figura cerrada. En el caso de ser tres fuerzas, van a formar un triángulo cerrado. En el caso de ser cuatro fuerzas, formarían un cuadrilátero cerrado. Si son cinco fuerzas, un pentágono, y así, ¿no? Pero como estamos en el caso de solamente tres fuerzas sobre un objeto, aquí tiene que formar un triángulo cerrado, pues, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a formar triángulos de fuerzas. Con lo que tienen que batallar un poquito es con la parte de poner ángulos, ¿no? Voy a resolver un par de problemas que hemos resuelto en clase, pero que quiero resolver aquí de todas maneras, que es el problema número 5, por ejemplo. Miren, el problema número 5 es un problema en el que, vámonos al miro, a la pizarrita por acá, acá está. El problema número 5 es un problema en el que ya me dan tres fuerzas. Cuando el problema ya me da tres fuerzas, ya no tengo que buscar ninguna fuerza más. Aquí ya no voy a poner fuerza de gravedad ni nada de eso porque el problema ya me está dando tres fuerzas. Una fuerza F que va a la derecha, una fuerza de 12 que va hacia abajo. Ojo con eso, ¿ah? Porque significa que si la fuerza F que va a la derecha, cuando esta fuerza F se cruce con la fuerza que va hacia abajo, o sea, con la fuerza de 12, deben formar un ángulo de 90 grados, ¿no? Claro, una fuerza que va abajo y una fuerza que va a la derecha forman un ángulo de 90 grados, pero abajo y a la derecha son 90 grados, ¿cierto? Entonces, cuando yo arme mi triángulo de fuerzas, esas dos fuerzas deben ser perpendiculares. ¿Qué hago, profe? Formar un triángulo con estas tres fuerzas. Observen, ustedes pueden ir en el orden que gusten, ya les he dicho que el orden no va a alterar ningún resultado. Entonces voy a empezar por la fuerza F que va a la derecha, ¿ok? Ahí está mi fuerza F hacia la derecha. Ahora, esta fuerza voy a dibujarle inicio con final siempre, ¿no? Inicio con final. A continuación voy a poner a la fuerza de 12 o la de 15, la que ustedes escojan. Yo voy a elegir la de 12. Pero recuerden que donde terminó la fuerza F, ahí tiene que arrancar la fuerza de 12. Y la fuerza de 12 va hacia abajo, de esta manera, ¿no? Así. Ahí está la fuerza de 12, ¿no? Esa sería la fuerza de 12 newton, ¿no? Y por último, la última de las fuerzas sería la fuerza de 15, que debe cerrar todo. Ojo, la fuerza de 15 empieza donde terminó la de 12 y debe llegar hasta el final, que es hasta el inicio de la fuerza F. Ahí terminaría nuestra última fuerza y esta fuerza de aquí que acabamos de poner sería nuestra fuerza de 15 newtons. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ay, 15 newtons. Ya. Y recuerden que el ángulo que tenemos acá es un ángulo de 90 grados. Siempre que se encuentre la fuerza F con, siempre que se encuentre la fuerza F con
12 newtons, va a formar un ángulo de 90 grados. Eso significa que acabamos de formar un triángulo del tipo rectángulo. Para poder encontrar el valor de la fuerza F, lo único que voy a hacer yo es meterle un pitagorazo, ¿no? ¿Cómo es el teorema de Pitágoras? ¿Se acuerdan? Que los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso, los catetos son F cuadrado, más 12 cuadrado, tiene que ser igual a la hipotenusa que es 15 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, f cuadrado me quedaría 15 por 15 es 225 y 12 por 12 es 144. ¿En eso estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Ya 15 por 15 era 225. Y le voy a mandar a restar este 12 al cuadrado que es 144. O sea, me quedaría 225 menos 144. Y eso, chicos, me da 81. O sea, f al cuadrado es 81. La raíz cuadrada de 81 es 9. Pues, ¿no? Estamos hablando de una fuerza F de 9 newtons. Así, de frente, Pitagorazo y se acabó, ¿no? No hay nada más que hacer en este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Sí, así que no tengan miedo, ¿ok? Ya está. Recuerden que lo que estamos haciendo es parte del diagrama de cuerpo libre, ¿no? O sea, aquí estamos trabajando con parte de nuestro diagrama de cuerpo libre. No se olviden de eso, ¿ok? En otros problemas hay que poner la masa, hay que poner la fuerza de gravedad. Por ejemplo, voy a resolver el problema número 11 y veremos que aquí hay que poner todas las fuerzas. A ver, voy a poner el problema número 11 aquí al costadito. A ver, 11 lo voy a poner por acá. Ya, este de aquí es el problema número 11. Dice, determina el valor de F para mantener en equilibrio la esfera de 6 kilogramos. ¿Ok? Lo que voy a hacer aquí es trabajar con nuestra fuerza de gravedad. Aquí solamente me dan dos fuerzas. En primer lugar, la fuerza F, que está ahí como lo están viendo. Y en segundo lugar, la fuerza de tensión, que viene así de costadito, ¿sí o no? Ahí, en esta dirección, estará nuestra fuerza de tensión. Ahora, algo que debemos tener en cuenta es qué pasa cuando la tensión se cruza con la fuerza F. Bueno, para eso voy a prolongar mi tensión y también voy a prolongar un poquito de la fuerza F, ¿no? Que la fuerza F está por acá y la trazo más para este lado. Ahí está. ¿Estamos? Sí. Estoy prolongando solamente para ver el ángulo que van a formar. Y este ángulo es facilito, pues no. Si este ángulo era 37, entonces el ángulo que está acá también será 37. Este me refiero a este ángulo de acá, a este ángulo de aquí. Este ángulo de acá es 37 grados. Así que cuando se cruce la fuerza F con la tensión, le voy a poner un ángulo de 37. Pero ahí falta una fuerza más, la fuerza de gravedad que viene del centro hacia abajo, ¿no? Ahí está nuestra fuerza de gravedad. ¿Y esta fuerza de gravedad cuánto vale? Fácil, pues, en este caso la fuerza de gravedad sería una fuerza de 60 newton, ¿no? Porque recuerda que la fuerza de gravedad se encuentra multiplicando la masa por la gravedad. La masa es 6, la gravedad es 10, 6 por 10, 60. Y listo. Cuando, ojo, cuando se encuentre la fuerza de gravedad con la fuerza F, van a formar un ángulo de 90 grados. Acá es 90 grados, ¿ah? Porque la gravedad va para abajo y la fuerza F va a la derecha, a la izquierda. Entonces es un ángulo de 90 grados. Ahora voy a graficar mi triángulo de fuerzas siguiendo la idea que teníamos acá. En primer lugar, hacia la izquierda voy a graficar la fuerza F. Ya comenté que ustedes pueden empezar por la fuerza que más les guste. Luego hacia abajo voy a dibujar la fuerza de gravedad que es de 60. Entonces hacia abajo dibujo la fuerza de gravedad que es de 60. Y por último, la que debe cerrar todo el show, la que debe cerrar todo el triángulo, debe ser la tensión que va de costadito hacia arriba. Ahí, así está yendo la fuerza de tensión. Y este ángulo que tenemos acá es el ángulo de 37 grados. Cuando se cruza la tensión con la fuerza de gravedad, con la fuerza F, perdón, ahí tenemos un ángulo de 37 grados, ¿no? Ahí está, esa sería la tensión. Este de acá es la fuerza de gravedad que vale 60 newtons. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Pero tenemos un ángulo de 90 acá y un ángulo de 37 arriba. Ah, ya, pues ese es el triángulo rectángulo de 37 y 53 grados. ¿Sí o no? ¿Cómo trabajamos con este triángulo rectángulo? Facilito, pues. El que está al frente de 53, o sea, F, vendría a ser 4K. El que está aquí en la hipotenusa vendría a ser 5K. Y el que está frente a 37, que en este caso es 60, vendría a ser 3K. Pero si 3K es 60, entonces el valor de K es 20. Si K vale 20, aquí sería 4 por 20, 80 newtons. Y aquí sería 5 por 20, 100 newtons, ¿no? De tensión. Ahí está, ya saqué absolutamente todo.
¿Qué te está preguntando? El valor de F, 80 newtons. Así de simple y sencillo son estos problemas. ¿Ok? De la tarea van a resolver el problema apuntando a mis delegados. Apuntando a mis delegados. De la tarea me van a resolver el problema 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Repito, de la tarea me van a resolver en física el problema 1, 2, 3 y 4. Del 1 al 4, pues, para ser más sencillos, ¿no? Del 1 hasta el problema 4, ¿ok? Del 1 al 4, ya, listo, ya lo tengo apuntado yo. ¿De acuerdo? Sí, ok. En química, ¿qué voy a pedir en química? A ver, veamos qué vamos a hacer en química. En química también teníamos semana doble, por lo tanto no se olviden que esta semana que viene es la práctica calificada. Y aquí estábamos hablando acerca de las unidades ya de nomenclatura, ¿no? Las últimas de las unidades de nomenclatura, que eran la nomenclatura de ácidos y sales, ¿no? Hemos hablado ya de la nomenclatura de ácidos en clases, nos falta hablar un poquito de la nomenclatura de sales. Y hemos hablado que los ácidos son de dos tipos, ¿no? Pueden ser de dos tipos. Los ácidos llamados hidrácidos, que son los ácidos que yo reconozco porque tienen la palabra acuoso entre paréntesis, y los ácidos del tipo oxácidos, que son aquellos ácidos que tienen oxígeno en medio, ¿no? ¿Cómo formulo los ácidos oxácidos? Porque esos son los ácidos más complicados de trabajar, ¿no? Los ácidos oxácidos los formulo de la siguiente manera, ¿se acuerdan? Si la carga del elemento es impar, entonces hay un solo hidrógeno, el hidrógeno es más chiquito de los impares, y los átomos del oxígeno son la suma entre dos, ¿no? No se olviden de eso. Si la carga del elemento es par, entonces el hidrógeno es el más chiquito de los pares, así que es 2, y la cantidad de elementos de oxígenos es la suma de la carga del elemento más 2 entre 2, ¿no? Siempre así mi suma. Y había para tres elementos importantes las excepciones, ¿no? Que son para el boro, fósforo, antimonio y arsénico, ¿no? Para esos cuatro elementos había la excepción donde el hidrógeno trabajaba con 3, ¿ok? Sí, yo les había dicho que para nomenclaturar las sales o para nomenclaturar los ácidos, lo único que había que tener en cuenta es la cantidad de carga, nada más. Por ejemplo, miren aquí, en el problema número 8 quieren que yo formule el ácido hipobromoso. Y aquí es donde debo recordar cómo el bromo, cuando el bromo se vuelve hipoioso. Observen por acá. Ojo con lo que voy a hacer acá, porque esto es lo importante, la carnecita del asunto está acá. Ácido hipobromoso. Recuerden, cuando tengo cuatro valencias, la primera es hipo y termina en oso, ¿sí o no? Ahí está. La segunda termina en oso, la tercera termina en ico y la última empieza en per y termina en ícono. El problema a mí me está pidiendo el hipooso, el hipobromoso. Así que voy a trabajar con la valencia más uno, ¿no? Recuerden, voy a trabajar con la valencia más uno porque me están pidiendo el hipooso, el hipobromoso. ¿Y cuál es el hipobromoso? El hipobromoso, pues, va a ser el que tiene valencia uno, ¿no? Así que aquí sería cuestión de trabajar con hipooso, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajaríamos acá? Bueno, en primer lugar, recordemos la fórmula. La fórmula tiene hidrógeno, la fórmula tiene bromo al medio como elemento central y tiene oxígeno a un costado. ¿Cuánto de cada uno? Depende de la carga. En este caso, el bromo que quiero yo está trabajando con más uno. Si es más uno el bromo, ¿cuántos hidrógenos son? Uno también. ¿Y cuántos serían los oxígenos? Bueno, ojo, ojo, sería un solo bromo. Ya no debería que ponerle el uno al hidrógeno, le pongo uno nada más. Y para los oxígenos, ¿cuánto saldría? Sería la carga, que es uno, más la cantidad de hidrógenos, que también es uno, y dividido entre 2. La suma entre 2, no se olviden. Uno más uno, 2, entre 2, 1, ¿no? Ah, ya, entonces el hipobromoso me saldría hidrógeno uno, bromo uno, oxígeno uno. ¿Qué pasa si me hubieran pedido el ácido, no el hipobromoso, sino el ácido brómico? Imagina que un problema viene y te dice, calcúlame cuál es el ácido brómico. ¿Estamos de acuerdo? El brómico. ¿Cómo yo encuentro el brómico? Fácil, si estoy trabajando con ico, entonces es la valencia más 5, ¿no? La que debo utilizar. Así que aquí voy a tener lo siguiente, voy a tener hidrógeno, voy a tener bromo y voy a tener oxígeno, los tres. Pero en este caso el bromo está trabajando con su valencia más 5. ¿Estamos de acuerdo?
¿Cuántos hidrógenos le pongo? Como el bromo es más 5, es una carga impar. Por lo tanto, al hidrógeno le corresponde el más chiquito de los impares, que vendría a ser uno, ¿no? Uno, igual. Ya no lo debería poner, pero lo pongo igual. Igual ahorita lo voy a borrar. ¿Y cómo calculo la cantidad de oxígenos? Fácil. Agarro la carga del bromo, que en este caso es 5, le sumo la cantidad de hidrógenos, que en este caso es uno, y lo divido entre 2. Siempre es el promedio, ¿no? La suma de la carga más la cantidad de hidrógenos entre 2. 5 más 1, 6, entre 2, 3, pues, ¿no? Ah, entonces, profe, estos 3 que acabo de sacar acá son la cantidad de oxígenos que aparece. Ahora sí, le quito la carga, le quito el 1 y esta sería nuestra fórmula del HBRO3, o mejor conocido como ácido brómico. ¿Ok? Listo. Así es como formulamos esto. ¿Cómo formularíamos el ácido carbonoso, por ejemplo? Ah, bueno, aquí es cuestión de recordar que cuando son dos valencias, la más chiquita termina en oso y la más grande termina en ico. Como a mí me están pidiendo el carbonoso, oso, entonces me están hablando de que trabaje con la valencia más 2, pues, ¿no? Más 2 es oso. Así que empiezo, observen, ¿ah? Aquí voy a tener hidrógeno, carbono al medio y oxígeno al final. Pero en este caso estoy trabajando con el carbono que es más 2. ¿Cuánto será la cantidad de hidrógenos? Fácil, como esta carga es 2, es par, entonces el hidrógeno tiene par también, o sea, 2 hidrógenos. Y para calcular los oxígenos simplemente sería la carga, que es 2, más la cantidad de hidrógenos, que es 2, y todo eso dividido entre 2. 2 más 2, 4 arriba, entre 2. Y 4 entre 2, 2, pues, ¿no? Ah, entonces de oxígenos también hay 2. Por lo tanto, quitando ya la carga, la fórmula sería hidrógeno 2, carbono, oxígeno 2, para el carbonoso, ¿no? Y si quisiera el carbónico, lo hubiera trabajado con el otro, pues, ¿no? O sea, hubiera puesto hidrógeno, carbono al medio y oxígeno. Carbónico es con más 4, ¿no? O sea, la carga aquí sería más 4. Como es par, los hidrógenos también serían 2. Y los oxígenos serían 4 más 2, 6. Entre 2, 3. Este de aquí es el carbónico, ¿no? Quitándole la carga, quedaría así. Ahí está. H2C, oxígeno 3. Ese sería nuestro ácido carbónico, pues, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Y así es como formulamos estos compuestos. Eso quiero que quede bastante claro respecto a la fórmula de estos compuestos, por favor, que no se les vaya a olvidar. Listo. En cuanto a la tareita de estos compuestos, quiero que me hagan el problema número 1, 2, 3 y el problema número 4, ¿ok? No, ¿sabes qué? Uno, 2, 3, no. Ajá, deja el uno fuera y hagamos del 2 hasta el 5, ¿ok? Problema 2 hasta el problema 5. Ya saben mis delegados apuntando. Problema 2 hasta el problema número 5. Eso es lo que necesito. ¿De acuerdo, chicos? Ok, eso sería todo por el día de hoy. Por favor, repasen cualquier duda, ya saben que me la pueden hacer llegar y nos estamos viendo la próxima semana para la práctica calificada. ¿Sí? Cuídense mucho, un abrazo, estudien. Chao, chao.